Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. A ir al Salmo 119, versículos 25 al 32. Seguimos nuestro estudio y empezamos con una palabra. Ustedes han visto los sobrescritos porque esto es un salmo acróstico, quiere decir que empieza cada segmento con la letra del alfabeto hebreo correspondiente. Y aquí tenemos, ¿qué letra? ¿Alguien puede decirme la letra que está en el sobrescrito? Dalet. Esa es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Y dentro de la simbología que le dan los hebreos quiere decir puerta. Puerta. Muy bien. Entonces dice así: mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. Mis caminos te declaré y me respondiste. Enséñame tus leyes. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Mi alma llora de ansiedad. Sosténme conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino de engaño y enséñame tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Entonces, para todos ustedes vamos a hablar de caminos. De caminos. Y para eso recordaba un libro que yo leí cuando yo era niño. ¿Sí? No sé si ustedes han oído de una persona llamada Charles Dodson. Charles Dodson. Charles Dodson. ¿Ok? ¿Lo han oído? Sí. Sí, Charles Dodson. No es Dobson, es Dodson. With G. Dodson. ¿Lo conocen? Ahora sí, ya no les parece tan familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que casi nadie lo conoce por ese nombre. Ahora les voy a decir el nombre por el cual es conocido. Lewis Carroll. Ahora sí ya lo entienden. ¿Cuál es el libro que él escribió? No. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Y Alicia en el Espejo y todo eso. Historias para niños. Entonces este señor, ese es una cambio en su nombre porque lo latinizó y lo transformó después en inglés. Lo llevó al latín y después lo llevó al inglés otra vez y por eso le quedó Lewis Carroll. Lewis Carroll. Él escribió este libro y lo publicó por allá en 1865. Y no sé si ustedes vieron, por lo menos los que no leyeron el libro vieron la película cuando eran más pequeños de Walt Disney, ¿cierto? Que Alicia en el País de las Maravillas. Y ustedes tal vez recuerdan la historia de un gato que aparece en la historia. Y ese gato era un gato que aparecía y desaparecía por partes. Ese gato se llama el gato rizón en esa historia de Disney, pero en realidad el nombre del gato era el gato de Cheshire. Cheshire. O Cheshire, no sé cuál es la pronunciación exacta, pero es el lugar, curiosamente, donde había nacido Lewis Carroll, que era en Cheshire. Y allá había una leyenda sobre un gato que aparecía y desaparecía. Entonces, esta es la historia. Una de las cosas importantes en la vida es escoger el camino correcto. Y este gato se aparece en el momento de escogencia de caminos, ¿cierto? En una encrucijada de caminos está esta jovencita Alicia que ha entrado a un reino de maravillas y que no entiende. Se metió por un hueco y en ese cayó. Y hay algunos que le van a ayudar a encontrar la senda y para volver a salir de allí, y uno de ellos es el gato de Cheshire. Entonces Alicia llega a la encrucijada de caminos y voy a leer textualmente a Lewis Carroll. Dice: cuando se volvió para seguir caminando, vio al gato de Cheshire en la rama de un árbol a 2 metros de distancia. El gato sonrió
al ver a Alicia. Parecía un buen gato, pensó Alicia. Sin embargo, tenía garras largas y dientes grandes, por lo que pensó que debía ser amable con él. Gato, dijo Alicia, ¿podrías decirme qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende mucho de dónde quieres ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces no tiene por qué importante por dónde camines, dijo el gato. Con tal de llegar a alguna parte, agregó Alicia. Oh, seguro que lo harás si no te detienes, dijo el gato. Ahí sí como dice mi esposa, cuando uno no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Es verdad. Entonces aquí el dilema, que se supone que es un dilema planteándose cuando yo estoy ante una encrucijada en mi vida y tengo dos caminos, entonces yo tengo que elegir por cuál voy a seguir. Pero para poder saber para dónde voy, para saber qué camino seguir, yo tengo que conocer para dónde voy. Y aquí no hay en realidad dos caminos por escoger, sino 4. ¿Me explico? Si estoy en una encrucijada de caminos, yo puedo decidir si voy por esta senda o por esta otra, pero también puedo decidir una tercera, y esa es la que muchos de los cristianos decidimos: quedarme quieto. ¿Cierto? Yo me puedo quedar también quieto, ¿cierto? Pero hay una cuarta, y es devolverme, ¿cierto? Que eso también a veces lo hacen algunos, que llegan a las iglesias y después de un tiempo dicen, no vamos a seguir. Entonces son 4 opciones que tenemos, pero nos vamos a enfocar en las 2 opciones más evidentes, el de llegar a algún lado, porque aquí lo que quería Alicia era llegar a un lado, ¿cierto? Entonces descartamos la de quedarse quieto y descartamos también la de devolvernos y nos quedamos con las 2 que van para adelante. Y no podemos ir por la vida siguiendo cualquier camino. Desafortunadamente esa parece ser una estrategia en el mundo actual. No importa el camino que decidas, decídelo según el impulso de tu corazón, ¿sí? Y existe esa premisa, ese dogma de que lo que escoja tu corazón, eso va a estar bien. ¿Lo han oído? Sí. Vivimos en sentimientos, vivimos escogiendo según lo que dice nuestro corazón. No importa si es bueno o si es malo, simplemente escoge y ve por ahí, que seguramente por ahí te irá bien, ¿sí? Y aunque no te vaya bien, siempre va a existir la posibilidad de hacer algo con aquello que decidiste. Ese es el mundo actual. Hay muchos caminos que lucen buenos, pero que finalmente se revelan como caminos de destrucción y de muerte. Eso es lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, versículo 12. Y después lo repite en el capítulo 16. ¿Recuerdan lo que dice? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Y eso es lo que estamos escogiendo. Hay muchos ejemplos en el mundo actual. Vamos a ver algunos. Primera, la estrategia del control de la natividad que les mencionaba ahorita. Y la negativa de los jóvenes a tener hijos. Esto ha llevado a la preocupante despoblación de la nación y de la mayoría del mundo occidental, ¿sí? Hay pueblos enteros en algunos lados, especialmente en Europa, donde no saben lo que es un joven, lo que es un niño, donde solo viven viejos. Eso es preocupante. Y ya estamos empezando a pensar aquí en Colombia qué va a suceder cuando nos pensionemos, algunos que estamos llegando ya casi a la edad pensional. Sí, ahí voy ya llegando, Señor, ya voy llegando. Y es que después de que pase el tiempo, tal vez si yo vivo 10 años, 20 años después más, la expectativa de vida en Colombia, ustedes saben que va por los 75 años en global. Entonces, si yo me pensiono a los 62, es posiblemente, solo el Señor lo sabe, que a los 75 siga vivo. Y si no hay quien sostenga la carga pensional, ¿quién va a pagar mi pensión? Y en los que hoy están cotizando, jóvenes que están entrando al mercado laboral, pueden tener la absoluta seguridad que si sigue la tendencia actual, no va a haber quien dé su pensión. Entonces, ¿quién la va a pagar? El Estado. ¿Cómo? Impuestos. Suba los impuestos. O suba la edad pensional. O realmente llegar al punto en donde te digan,
ya no te vas a poder pensionar. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, el estímulo a las drogas psicoactivas que hacen hoy. Hoy nos quieren vender la idea de que, por ejemplo, consumir marihuana está bien y no tiene problema. ¿Sí? Se olvidan que esa es la puerta de entrada de muchos a la drogadicción, pero ni siquiera es tan benigno. Hay hoy aumento en los casos, en los lugares donde han legalizado la marihuana, hay un aumento preocupante de infartos en jóvenes. ¿Por qué? Porque consumen marihuana. La otra es la liberación sexual, que ha llegado a que las personas sean objetivadas. Es la objetivación del ser humano, que quiere decir hacerlo un objeto simplemente de satisfacción del placer. Entonces, si yo te veo a ti, veo a una mujer, entonces ya no estoy pensando en ella como una persona, sino cómo me va a satisfacer. Eso ignora la individualidad, la dignidad y la personalidad. Todo eso se está atacando con eso. Y ha ocasionado el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, y no hace mucho vimos la epidemia del VIH-Sida, que todos quisieran de alguna manera olvidar que fue ocasionada por el desorden sexual, pero que fue una realidad. ¿Y qué nos espera hacia el futuro? Les hablaba de la promoción del aborto, que mata a millones de niños en el vientre materno, destruyendo a las mujeres, favoreciendo la atomización del núcleo familiar, porque a veces nos olvidamos de eso, que el aborto lleva a una cascada de consecuencias que pasa no solamente por la muerte de un pequeño en el vientre materno, sino por la destrucción de la mente, del alma de una mujer que se vuelve una asesina de su propio hijo, de la destrucción de un núcleo familiar cuando la culpa ayuda y se proyecta hacia la persona que colaboró con eso, generalmente el esposo, el novio, y el núcleo familiar se destruye, se atomiza. Todo eso está sucediendo en nuestra cultura, pero si les pregunto de cada una de esas cosas en la cultura nuestra, van a decir, eso es bueno. A lo bueno llaman malo y a lo malo, bueno. Y así podríamos hacer un listado. No tengo mucho tiempo y me han pedido que sea conciso. Entonces me toca por ahí parar. Pero cada uno, si yo le preguntara, pero es que yo también te podría hablar de esto, de aquello. Eso es lo que está pasando. Nos pensábamos sabios y eso es lo que consideramos en nuestra cultura. Cuando consideramos, por ejemplo, la expiación por que habla la Biblia, la expiación vicaria por la sangre de Cristo, nos sentimos que eso es salvaje. Uy, ¿cómo así? Que Dios va a pedir el sacrificio de alguien, de su propio hijo, para la remisión de los pecados. Decimos, qué incivilizado. Y miren los ejemplos de incivilidad que tenemos ahora, que están destruyendo nuestra cultura. Y nos hemos encontrado atrapados en nuestra propia trampa. Estamos ante una sociedad moribunda, que no sabe qué hacer para levantarse. Una sociedad que escogió el camino erróneo, una sociedad que va camino a la muerte, una sociedad que está encontrándose, arrastrándose en el polvo. Entonces, vamos a hablar de una ruta de vida, ¿sí? Porque hemos recorrido un camino de destrucción y de muerte. Entonces necesitamos volver al camino de la vida. Y estos sencillos versículos nos hablan de algo así. Y ustedes, bueno, un momentico, ¿cómo así? Yo no veo ahí eso. Ahí está. Vamos a recorrer el camino, la ruta a la vida. Vamos a hacer un viaje, una ruta que va desde el estrado de postración, del camino de muerte, al camino de la vida plena. Les invito a que nos abrochemos los cinturones y disfrutemos del viaje. Como les decía, la letra Dalet en la simbología hebrea, no voy a entrar en asuntos filosóficos, es identificada con una puerta de entrada, ¿sí? Y eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vamos a hablar de una puerta en medio de la situación que parece no tener solución. Dice el versículo 25, mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra.
Nuevamente, mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. A veces las traducciones dinámicas nos crean problemas. Cuando yo miraba esto al ver la nueva versión internacional, que es dinámica pero no tan dinámica, decía: postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Y uno se podía quedar con eso, pero si se pierde la verdadera riqueza, no se va a dar cuenta que la expresión es mucho más fuerte. Está hablando del alma, ¿sí?, que es el nefesh, que está adherida al polvo, el material que fue usado originalmente para formar el primer hombre antes de ser un ser viviente. Antes de que Dios soplara sobre él el aliento, el nefesh de vida, que es la palabra alma, ¿sí? Entonces, esta situación desesperada no es simplemente alguien que está botado en el polvo, que es lo que nosotros podíamos pensar. No, de lo que está hablando es de un estado mucho más bajo y vergonzosamente abatido, que es el que es cercano a la muerte. Entonces está hablando es de alguien que está a punto de morir, moribundo o prácticamente muerto, o tal vez efectivamente muerto. Esa es la situación que pinta este versículo inicial. Podemos entonces entender la profundidad de la situación. De lo que habla el salmista cuando empieza aquí a hablar, está diciendo: me estoy muriendo, literalmente. Por eso, en medio de esa situación dice: vivifícame, dame vida, ¿sí? Estamos en un mundo que se encuentra en esa situación. Muchos tal vez de nosotros sentimos que estamos en esa situación y desde allí, desde esa situación, clama desesperadamente. Las palabras aquí no son suaves. Imagínense el vivifícame como un grito que sale casi sordo de lo más profundo del alma y que nos está hablando en este momento de algo que solamente Dios, solo Dios puede dar. Por allá en el capítulo 11 del Evangelio de Juan está una de las historias más hermosas y conmovedoras de toda la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes recuerda qué historia hay ahí? Juan 11. Lázaro, que ha muerto, y curiosamente le avisan al Señor: tu amigo Lázaro está enfermo. El Señor está en Galilea y Lázaro en Judea. Galilea al norte, Judea al sur. Y el Señor dice: bueno. Y todos tal vez hubieran estado esperando: va a salir corriendo. No. ¿Cuántos días esperó el Señor? 4 días. 4 días. Y no solo eso, sino que al día siguiente Lázaro muere, ¿sí? Y espera 3 días, ¿sí? O sea, en total son 4 días, pero cuando él llega finalmente, le dice Marta, la hermana de Lázaro: ya lleva 3 días muerto. Entonces esperó un día, murió 3 días más para llegar. Bueno, la historia no la voy a relatar porque ustedes la conocen, pero el Señor finalmente decide ir. Marta, una de las 2 hermanas, se encuentra con él y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro viviría. Y el Señor le dijo en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdan el estado? Les he mencionado ahorita el estado de la persona del Salmo. Está muerto, está en el polvo, está abatido a tal extremo que lo único que espera es la muerte. Y el Señor hoy nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en un versículo parecido dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se trata de que volvamos a eso. Pero entonces un versículo después, Juan 11:26, le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace una pregunta: ¿crees esto?
¿Crees esto? Hoy para nosotros debería ser la misma pregunta ante una situación realmente desesperada en nuestra nación. ¿Crees esto? ¿Crees efectivamente que podemos estar ante una nación que puede llegar a vivir nuevamente, pero que solo puede vivir o llegar a hacerlo si se vuelve y cree? Y cree. Nuestra oración sería hoy: Señor, danos la vida que necesitamos. Somos una nación desesperadamente arrastrando un destino de muerte y de destrucción. Somos, Señor, un pueblo que está extinguiéndose, todo por la necedad, por la estupidez, perdón la palabra, Señor, de una filosofía que se ha metido profundamente. Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos des la oportunidad de llevar el mensaje de vida, que tengamos la valentía, que tengamos el denuedo, que el grito desesperado de una nación que está postrada en el polvo y que vive en la cultura de la muerte pueda tener un rayo de esperanza y que pueda decir una vez más: vivifícame, vivifícame, Señor, devuélveme la vida. Amén. Vamos al versículo 26. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus estatutos. El clamor ha sido respondido. Luego el Señor no deja, dice que mi clamor no le es oculto. Él escucha y responde. Caminos. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar de qué? De caminos. ¿Recuerdan del camino de Alicia? Listo, teníamos que escogerlo, pues vamos a hablar de caminos. ¿Qué es lo que se habla cuando hablan de caminos? Yo puedo entenderlo literalmente, ¿cierto? Y de hecho la palabra quiere decir eso: camino, sendero. El camino que uno anda, literalmente. Pero aquí el uso es metafórico, porque se trata del camino de la vida del ser humano y no precisamente estamos hablando de la canción tan conocida, El camino de la vida. No. Vamos hablando del camino de la vida, del curso de la vida, del modo de acción pleno de cada ser humano. Eso es a lo que se refiere con el camino. Y fíjense que inicialmente, ¿qué es lo que está diciendo aquel hombre desesperado en el polvo de la tierra, casi muerto? Habla de mis caminos, mi forma de ser, mi forma de estar. Y le está diciendo: Señor, enséñame. ¿Sí? ¿Recuerdan esa canción que cantamos? Señor, mis caminos me han llevado mal. ¿Sí? Llévame por tu camino eterno. Impárteme enseñanza. ¿Qué es lo que le estamos diciendo que le está diciendo al Señor? Cuando le dice impárteme enseñanza, le está diciendo: sé mi maestro, sé mi profesor. Isaías 54:13 tiene una de las profecías más lindas y que a mí más me gusta. Isaías 54:13, sí, anotémoslo. Dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Fíjense que en el estado del shalom de Dios, una de las cosas más hermosas es que yo me pueda sentar a escuchar a mi Dios enseñándome. Mi Dios me enseña, ¿sí? Eso sucedió hace 2000 años cuando el Señor caminó por la tierra. Unos hombres tuvieron el privilegio de estar literalmente frente a Dios, oyéndolo todos los días, viviendo con Él, que Él les enseñara. Yo a veces pienso: wow, eso debió haber sido maravilloso. ¿Sí? Dios mismo enseñándome. ¿Sí? Y la respuesta del Señor: pero es que yo sigo haciéndolo. Y el Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy el Señor sigue enseñándonos. Hoy Él sigue siendo nuestro maestro. Podemos creer que esta palabra es verdad. Pero volvamos a nuestro hombre. Dice: enséñame, enséñame para estar vivo. ¿Por qué? Porque sus caminos lo han llevado al borde de la muerte. Es hora de escuchar el camino que lleva a la vida.
¿Cuál es el camino de la vida? Vamos a ver, gracias. Sí, hay muchas, pero en su palabra nos habla varias veces de esto. Y debemos identificar esas partes donde el Señor nos habla cuál es la senda de vida. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en su senda no hay muerte. ¿De qué está preocupada la persona que está hablando? Casi está en la muerte. ¿Qué quiere? Vida. El camino de la justicia. ¿Cómo se vive en nuestra nación? ¿Se vive en el camino de la justicia? No. Proverbios 15:24. Al prudente el camino de vida le conduce arriba para apartarse del Seol abajo. Entonces vamos a seguir en nuestra ruta de vida, pero no nos vamos a adelantar. No nos vamos a adelantar. Vamos al versículo 27 de nuestra lectura en el Salmo 119. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Fíjense que estábamos hablando de un camino. Volver del camino de muerte al camino de vida y que vamos a abrocharnos los cinturones y que vamos a caminar. ¿Cuál fue la primera parte de ese camino? Reconocer que mis caminos son erróneos, ¿cierto? Que no me sirven, que me están llevando a la muerte, clamar al Señor, pedir por su enseñanza, es decir, que Él me dé sus caminos, y aquí lo confirma. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento? Un ejercicio mental. Tenemos que ir a un ejercicio mental como segundo gran paso. Primero, reconocer que mis caminos me están llevando a la muerte. Segundo, enséñame tus caminos, ponlos en mi pensamiento, hazme entenderlos y que yo medite. ¿Cierto? Hemos dicho que Dios es quien nos enseña y nos hace entender sus caminos. ¿De quién viene el verdadero discernimiento? Para el mundo leen esta palabra y dicen es locura, es tontería, es un libro de mitos. Para nosotros es camino de vida. Hay entendimiento en él, pero el que nos enseña es el Señor. Solamente Dios da y concede el entendimiento. Luego, eso implica, es algo que no está dicho, pero que está implícito, tiempo en la presencia del Señor. ¿Qué tenían los discípulos de Cristo? 24/7 a Jesús. Y nosotros hoy tal vez no entendemos y estamos tan mal porque ya no estamos 24/7 con el Señor. Es más, ni siquiera estamos 1/7 con el Señor. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos quién estuvo hoy orando? Sí, decían, alzaban unos la mano, otros no. Y después dimos quién estuvo meditando en la palabra del Señor y 2 personas alzaron la mano. ¿Cierto? Si no lo hacemos, ¿cómo esperamos la dirección del Señor? Si no oramos, si no meditamos, si no pasamos tiempo con su palabra. ¿No que el Señor mismo nos está enseñando? En este momento del viaje de nuestro peregrino, y es inevitable ponernos a pensar en el viaje del peregrino de Juan Bunyan. Es inevitable. Pero no los voy a llevar allá porque de pronto nos perdemos. Solamente quiero decirles que en este momento hemos dejado de hablar de nuestros caminos, hemos dejado de pensar en nosotros, hemos buscado los pensamientos y los caminos del Señor. Pero es que esos caminos a veces no son claros. ¿Recuerdan? Hay un versículo que mi señora utiliza bastante. Sí, cada rato lo dice y lo utiliza mucho en consejería y yo digo, es muy bueno. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos. Otra vez aquí tenemos la palabra. Les digo, la palabra en hebreos es derek, es la que quiere decir camino, senda. ¿Sí? Ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Sin embargo, no ponemos allí nuestra meta. Estamos muy preocupados
acerca de lo que nosotros mismos necesitamos. Seguimos en nuestros propios caminos y olvidamos que las sendas del Señor son mucho más altas y necesitamos esa perspectiva. Yo hoy los quiero invitar a que en nuestro viaje vayamos más alto, que no nos quedemos, Señor, mira cómo estoy, no tengo para ir a comer. Ya el Señor lo sabe. Señor, me duele acá. El Señor ya lo sabe. Y me duele, es verdad. Te está invitando es a que vayas más allá, que no te quedes ahí, que vayas a sus caminos. Ahorita vamos a ver porque al final del viaje vamos a entenderlo. Y mientras tanto, nuestra situación es dolorosa. Mi alma llora de ansiedad, dice, sosténme conforme a tu palabra, aparta de mí el camino de engaño. Entonces, primera cosa, reconocer que mi camino es malo. Segundo, buscar el camino del Señor y meditar en él. Tercero, apártate del camino de engaño. Porque es que a veces vivimos en un mixto, lo que llaman hoy el mix, ¿cierto? Somos sincréticos, seguimos hoy siendo idólatras, en el sentido de que sí, aceptamos que aquí está la palabra del Señor, pero no renunciamos a seguir en los caminos del mundo. Y eso es un gran impedimento, porque el Señor quiere llevarme por sus caminos. Volvamos a Alicia. 2 caminos tenía que elegir, pero tenía que elegir uno. Pónganse a pensar cómo hace ella para seguir 2. No puede. Le hubiera tocado partirse en 2 y solamente el gato de Cheshire podía hacer eso. ¿Sí? No los he perdido. Recuerden, el gato a veces se aparecía una parte, una cabeza, los ojos, el cuerpo. ¿Sí? El gato hacía eso. Él sí podía, tal vez, pero Alicia no. Ella tenía que tomar un camino, pero nosotros somos tan necios que queremos seguir partidos, escindidos y seguir 2 caminos. Entonces, primero, nos damos cuenta que nuestros caminos son caminos de muerte. Segundo, caminamos, le decimos al Señor, enséñame en esos caminos, llévame a la meditación de tus caminos. Tercero, apártame, ¿sí? Y enséñame tu ley. Y dice acá, dicen, mi alma llora de ansiedad. Nuevamente, traducción malita, ¿sí? La expresión es, se me deshace el alma. Se me derrite en el alma. Yo tengo por ahí un librito de salmos que está en hebreo y que viene abajo con la traducción. ¿Sí? Entonces dice algo así como que me gotea el alma. ¿Sí? Haga de cuenta que uno se está derritiendo. Esa es la expresión. Por eso les digo, no se queden con una sola traducción. Cuando lean la palabra, vayan y busquen otras traducciones. Si es posible, en lo posible, vayan al idioma original, o por lo menos en las traducciones literales. ¿Por qué? Porque así nos permite entender la situación. ¿Cuál es la situación? Si yo permanezco escindido, pues ¿qué va a suceder? ¿Que me parto? Y dicen, qué bobada lo que acaba de decir. Sí, pero es que va mucho más. Es como derretirse. Pongan un poco de mantequilla al fuego. Era un bloque, ¿cierto? La pone uno y empieza así. Eso es lo que nos va a pasar. ¿Sí? Se me derrite el alma, gotea mi alma, decía el librito de Salmos que les digo. ¿Sí? No hemos entrado en un paraíso sin dolor y sin vicisitudes. Esa es la otra cosa. Decídete por el camino de vida y tendrás dificultades. En el mundo tendrás aflicciones. Confía, yo he vencido al mundo. Seguimos teniendo la tendencia a afectarnos de forma desmedida por las circunstancias. Seguimos llorando y llorando y llorando. Nos quedamos en la actitud inicial de Job.
y no nos atrevemos a mirar el rostro del Señor y decir, ya mis ojos te han visto, entonces ya la situación cambia. No, seguimos ahí, no miramos al Señor, sino seguimos mirando nuestras circunstancias dolorosas. Por eso es que sentimos la tentación de tomar atajos, ¿sí? Porque cuando dice en una parte de la palabra del Señor, no te preocupes porque no tengas económicamente algo, yo te voy a dar la provisión, yo te doy la provisión. Entonces yo digo, uy, se acercó el tiempo de la cuota de lo que tengo que pagar. ¿Qué hago? Tarjeta de crédito. ¿Qué hago? Más préstamos. ¿Qué hago? El gota a gota. Peor todavía, porque ese sí es un camino de muerte. Entonces, ante la circunstancia del derretimiento del alma, ¿qué debo hacer yo? Bienvenido el dolor. Y tú eres masoquista. No, no me gusta el dolor. Detesto el dolor. Soy muy malo para el dolor. Yo digo, ¿cómo carambas hace una mujer para tener un bebé? Si a mí me da un cólico por cualquier bobada y siento que me voy a morir, y le digo a mi señora, ¿qué hago? Que me está doliendo. Y ahora, bienvenido el dolor. Sí, bienvenido el dolor. Bienvenidas las circunstancias. Bienvenidas las pruebas. Porque en todo el Señor nos dice que seremos vencedores y que nos acercaremos más. Luego, si estás pasando por el camino de la aflicción, dale la bienvenida. Ahora, no te revuelques ahí ni pases ahí mucho tiempo, sino lo suficiente para que el Señor haga en ti la obra que Él necesita hacer a través de eso. Porque también tenemos las plañideras profesionales. Esos hermanos que a mí me da miedo preguntarles, ¿cómo están? Porque uno corre el riesgo que le cuenten. Sí. Sí, porque sí hay hermanos que dicen, sí, viven felices ahí, es como el perrito que se lame la herida sin darse cuenta que se la está abriendo más y más. Sí, así pasa con muchos hermanos. No quiere decir eso, no quiere decir que te regodees en tu herida, sino que le des la bienvenida en medio del dolor porque el Señor está trabajando en ti, pero observa al Señor trabajando en ti y muévete en la dirección del Señor, en el camino que el Señor indica. Hemos hablado de dos caminos. Y ya hemos sido apartados del camino del engaño, no vamos a volver otra vez, pero ya estamos apartados del camino del engaño, ¿cierto? Nuestra alma está agotada, hemos visto la situación desgarradora de nuestra nación. Estamos saliendo adelante. ¿Qué es lo que hace uno en ese momento? Apartado del camino del engaño, dice en el versículo 30, he escogido el camino de la verdad. ¿Ven? El contraste. No puedes escoger los dos caminos porque un camino es de engaño, de mentira, y el otro camino es el camino de verdad. Si a ti te dicen qué camino quieres escoger y utilizas tu simple lógica, tú dices, yo no quiero seguir un camino engañoso. Yo quiero el camino verdadero. Entonces, ¿por qué escogemos el camino del engaño? A ver, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, no me avergüences. Sigue habiendo un clamor y este es un salmo de clamor. Lean todo el Salmo 139 y es un salmo de clamor. Todo el tiempo está clamando el salmista. ¿Cierto? Pero entonces aquí dice, mira, yo escogí ya el camino. Mis juicios, tus juicios están delante de mí, estoy entre tu palabra. Tus testimonios, estoy pegado. Y la palabra ahí es como el que se agarra, así como se agarran ahora a los árboles. ¿Han visto cómo se agarran a los árboles? ¡Qué tontos! Perdón la palabra si alguien me está viendo por ahí, y espero que tú no te agarres a los árboles por ahí. Pero la palabra es esa de que, sí, pégate. Agárrate. Como decía Joab cuando estaba pegado a los cuernos de allá del altar del sacrificio en el templo, en el tabernáculo en ese momento. Le decía, suéltese de ahí, le decía el que lo venía a matar. Dice, no me suelto. Así debemos ser. No me suelto del camino tuyo.
de tus testimonios, de tu palabra. No me suelto de tu presencia. Podría tomar 1000 decisiones, pero no me suelto. Oh Señor, no me avergüences. Entonces aquí es la hora de escoger. No es igual que cualquier camino, como pensaban Alicia y el gato de Secher. No es igual. Nos apartamos del camino del engaño. Vamos a ir en el sentido opuesto, el camino de la verdad. Jeremías 21:8 dice, anotamos: y dirás a este pueblo que así ha dicho el Señor: he aquí yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Remembranzas de Deuteronomio, ¿cierto? Yo pongo delante de ustedes un camino. Sigan el camino de la vida, allá hay bendición. Sigan el camino de la muerte, allá hay maldición. La decisión es clara para el salmista. Él no lo duda, él ya lo consideró. El que dice, escojo el camino de la verdad, que es el mismo camino de la vida. Para los judíos del tiempo de Jeremías, no fue así. Escogieron el camino de la muerte. Fueron a la destrucción. Todo el libro de Jeremías, cuando uno pasa por él, es muy triste, ¿no les parece? A mí me parece muy triste el libro del profeta Jeremías. Y peor su compañero de tándem, que es Lamentaciones. Porque es una nación que tuvo todas las advertencias. Que tuvo de palabra del Señor por parte de muchos profetas diciéndole, miren lo que está pasando, por favor, vuélvanse. Les dijo, y todos conocemos Jeremías 6, 16 y 17, así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren. ¿Qué? Y miren, abran los ojos, dense cuenta, pregunten. ¿Por qué? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él. Recuerden que esas sendas antiguas, no vamos a repetirlo, no quiere decir las de mis padres, las de mis abuelos, no quiere decir, sino las sendas eternas de Dios. Cuando me está hablando de las sendas antiguas, no me está hablando de las tradiciones de mi familia, no me está hablando de la costumbre de mi país, no, está hablando del designio eterno de Dios. ¿Y qué les dice? ¿Cuál sea el buen camino? Pregunten. ¿Y qué? Y anden en él. Y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. También puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchen el sonido de la corneta, pero dijeron, no escucharemos. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás oyendo la palabra del Señor que te indica, que te está moviendo en la dirección y tú estás diciendo, sí? ¿O estás diciendo, no? Andemos, escuchemos. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra discusión. Estoy tratando de ajustar el tiempo. Versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Resumamos, mis caminos me están llevando a la muerte. Segundo, Señor, muéstrame tus caminos para meditar en ellos. Tercero, me aparto del camino y sigo tu camino. Cuarto, correré por tus caminos. Correré por tus caminos. Cuando yo pensaba en esto, pensaba en un grupo de niños en un parque. ¿Has llevado alguna vez a los niños al parque? Yo creo que cuando eran chiquitos, uno los llevaba en el carro y estábamos, vamos de paseo. Sí. Entonces, llegamos al parque, abría uno las puertas y eso era, ¡guau! Salían, niños, tengan cuidado, no, corrían como unos locos. Y ¡pum! Se caían unos, se pegaban, se levantaban, alguno tal vez lloraba, pero estaban en un camino amplio y corrían y estaban gozosos.
Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Lo curioso es que estos son caminos estrechos, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo caminar por un camino estrecho corriendo? Dice otra versión, corro por el camino de tus mandamientos porque me has dado mayor entendimiento. Ahora, aquí está la invitación. Como cristianos a veces tenemos las mentes muy estrechas. Pero la invitación del Señor es que cuando Él me muestra sus caminos es ampliar mis pensamientos, darme mayor entendimiento. No sé por qué nos acusa la gente de que el seguir esta palabra lo hace un obtuso y de mente cerrada. ¿No les ha pasado? No, esto le da una apertura a la mente terrible, tremenda. ¿Sí? Le da a uno una perspectiva nueva, diferente. ¿Por qué? Porque estamos mirando desde una altura distinta. Ahorita vamos a ver cuando vayamos a la conclusión y que ya estamos entrando. ¿Por qué? Porque cuando entramos en los caminos del Señor, en los caminos de su mandamiento, tenemos una mente ampliada, ensanchada. ¿Cómo se llama esa mente? La mente de Cristo. ¿Sí? Eso les tenía que recordar el apóstol Pablo en sus cartas, pero es que ustedes tienen la mente de Cristo. Oigan, miren, sean consecuentes, tenemos una mente amplia. Y él les mandaba ya en Filipenses capítulo 2, ¿sí? Luego de decirles en el capítulo 1 lo siguiente, les había dicho, mire, lo que el Señor empezó, Él lo va a terminar, ¿cierto? Él lo va a concluir. Allá donde Él quería llevarlos, por el camino que los llevó, Él va a llevarlos hasta la meta. Y entonces, recuerden que al principio yo estaba pensando en mis caminos, ahora yo ya estoy en los caminos amplios del Señor, los caminos que llevan a la vida. Entonces esos caminos no están limitados a mi pobre entendimiento, a que si yo tengo dinero, que si tengo para el bus, que si puedo llegar mañana al trabajo, que esas son nuestras preocupaciones. ¿Quién se encuentra orando todos los días? Señor, que hoy pueda tener para la comida, Señor, que hoy me vaya bien en el trabajo, Señor, que todo yo, no, el Señor me está invitando a que amplíe mi pensamiento. Por eso dice después en Filipenses 2, y aquí es a donde iba, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Aquí pues nuevamente traducciones son traducciones. Dice, haya en ustedes el mismo sentir. Entonces nos quedamos con el sentimiento, ¿cierto? No. Aquí la palabra no es sentir, la palabra es pensar. Pero no de cualquier manera, es tener una perspectiva de vida tan grande como la que tuvo el Señor Jesucristo, que puestos de Él, ante Él, todo lo que iba a suceder, dice la palabra, entró con gozo en la cruz. Entró con gozo en la cruz. ¿Por qué? Porque sabía lo que significaba. Él hubiera podido haber dicho, Señor, y créanme que le pasó también. Dice, si puedes, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, no nos hagas pasar por estos dolores, pero si esta es tu voluntad, pasamos por ellos. Señor, llévame a tus sendas antiguas. Eso es lo que quiere decir la manera de sentir. La manera de sentir es la manera de pensar, pero también la manera de actuar. Es una palabra muy amplia. Y quiere decir que así como la persona piensa, así actúa, así la persona es. Eso que llaman disque cosmovisión. ¿Sí? La cosmovisión es la forma como yo percibo el mundo, pero como lo percibo y como actúo en el mundo. Porque yo no puedo ser nuevamente escindido, pensar de una manera y actuar de otra. Y eso sí que nos pasa. Pensamos, sabemos lo correcto, pero decimos hacer otro. De eso ya hablamos, no voy a insistir sobre eso. Quiere decir ser como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús.
Así el camino nos lleve ¿a dónde? A la cruz. Pero recordemos que para Jesús no terminó todo en la cruz. ¿Dónde terminó todo? Bien. Pero aún no acaba ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría me hubiera podido decir, no terminó en la cruz, resucitó. Sí, pero no terminó ahí. Ascendió. Estuvieron en clase conmigo, el que dijo ascendió. Eso hablamos en la última clase, ¿cierto? En los estados de Cristo. Ascendió. Pero se quedó en ascensión, no, se sentó a la derecha del Padre. Pero se quedó ahí, no, volverá, regresará y reinará sobre todo. Ya reina, pero efectivamente será establecido todo. Y no solo eso, me falta otro pedacito. Y reinaremos con Él. Entonces, ¿cambia la perspectiva? Claro que sí. Todo terminará cuando Él venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos, a afirmar la eternidad de su reino y lo mejor, que reinaremos con Él. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te pedimos perdón, porque cada día cuando vamos a tu presencia, hablamos solo de nuestros caminos y muchas veces nos quedamos allí, en nuestros caminos. Hoy, Señor, queremos pedirte que expandas nuestra mente, que cambies nuestro entendimiento, que nos enseñes tus caminos. Vivifícanos, Señor. Estamos al borde de la muerte. Necesitamos esos caminos. Señor, pero no nos quedaremos ahí. Señor, nos apartaremos de toda senda falsa. Señor, tú eres la puerta por la cual nosotros queremos pasar, entrar y encontrar campos como los niños que van al parque. Queremos hoy, Señor, que habiendo elegido tus sendas, tú nos muestres ese camino hermoso en el cual podemos correr. Llévanos a correr por esa senda, amplía nuestro entendimiento y llévanos a ver con tus ojos. Llévanos, Señor, a ver con tus ojos, a pensar con tu mente, a expresarte a ti, a actuar como tú, a ser como tú. Te pido esa bendición sobre cada uno de nosotros. Dice en tu palabra que seremos enseñados por Dios. Tú nos estás enseñando que no seamos necios ante la enseñanza, que no seamos como Judas, que estuvo 3 años contigo, que recibió toda tu enseñanza, las maravillas de tu ley, y que al final desechó todo y terminó muerto. No seremos así. Llévanos al camino de la vida, Señor. Por tus sendas de vida caminaremos. Bendícenos, oh Dios, y que tu mirada no se quite de nosotros nunca. Que nos lleves de tu mano al destino que tú designaste para nosotros, para reinar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.